Le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Roxana Guimán, arquitecto de profesión, y hoy pues les hablaré un poco sobre la postproducción de renders con Photoshop, que probablemente de los que estén acá activos en el seminario, pues no sé quiénes trabajen con Photoshop, pero lo está usando, o quien para aún no se decide a empezar con este software. Espero que este seminario le pueda ayudar para tomar la decisión. Muy bien. Tenemos un temario bien interesante, cargado de muchísima información que les va a ayudar bastante. Primeramente haremos una introducción a lo que es el Photoshop. Antes de mencionarles un poco algunos trucos que suelo utilizar con Photoshop para de alguna manera mejorar los renders, vamos a hablar primero qué es Photoshop. Aparte de eso, es necesario conocer un poco sobre su interfaz gráfica, ya que la misma es algo compleja. Si bien sabemos, Photoshop ha sido creado para muchísimas profesiones, no en una en específico. Así que, por ende, es posible que pueda parecer algo retadora a la hora de abrir y ver toda esa cantidad de herramientas. Luego hablaremos un poco de lo que es Photoshop como tal y cómo es usada como herramienta en el retoque digital para render. Es bien interesante este tema porque, como bien mencionaba al principio, esto forma parte del paquete a la hora de entregar nuestro trabajo. Recuerden que nosotros como arquitecto o el que es diseñador, pues se expone a todo lo que podrían ser sus errores, así que debe quedar de la mejor manera posible. Y cuando llegamos a entregar un trabajo a un cliente, es necesario que él mismo quede muy satisfecho. Entonces, el Photoshop tiene gran protagonismo hoy en día, así que pues conoceremos un poco cómo funciona Photoshop y qué podemos lograr con él. Aparte de eso, les mencionaré algunas técnicas que podemos usar. Son técnicas muy sencillas. Este seminario es de un nivel muy básico porque es para aquellos que no tienen quizás un conocimiento muy grande del software como tal, así que las técnicas que van a conocer hoy son muy sencillas, te tomará un par de pasos hacerlas, así que no es nada complicado. Muy bien, hablemos un poco de Photoshop. Hablemos qué es Photoshop. Porque si bien sabemos, Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe System. Esto es como el concepto que le da Wikipedia, ¿no? Al abrir que es Photoshop. Pero realmente es una aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes. Su nombre literalmente significa taller de fotos. Así que fue creado y con esa condición únicamente. O sea, es desarrollado por la compañía de Adobe System y en un principio se lanzó principalmente para las computadoras Apple, pero luego saltó a la plataforma Windows. Hoy en día, Photoshop es una herramienta tan potente y amplia que se han convertido en una herramienta que es imprescindible para todos, bien sea diseñadores gráficos, diseñadores web, también aquellos que son editores de video, creadores en 3D. Prácticamente cualquier trabajo digital pasa tarde o temprano en alguna de sus fases por Photoshop. Entonces, para conocer un poco más, hablemos de su historia. El programa como tal comenzó a ser escrito para Macintosh, como bien mencionaba, fue realmente desarrollado o lanzado, era para computadoras de Apple, de la Macintosh, por Thomas Knoll, un estudiante de la Universidad de Michigan, y fue creado con el objetivo de mostrar imágenes en escala de grises en pantallas monocromáticas. Este programa, que en un principio fue llamado Display, llamó la atención de su hermano John Knoll, empleado de industria Light Magic. En algún momento, él le recomienda que sería mejor convertirlo en un completo editor de imágenes. Y a partir de allí, pues todo comenzó a tomar forma y a convertirse en lo que hoy conocemos. Para realizar este trabajo, él se tomó alrededor de 6 meses de sus estudios, o sea, como una especie de vacaciones, y junto con su hermano crearon el programa iMagick Pro. Finalmente, ese mismo año, Thomas renombró el programa a Photoshop, que pues como ya les mencioné,
literalmente taller de imagen, logrando un acuerdo con los fabricantes de escáneres Barney Scan para que distribuya este programa con sus dispositivos. Apenas unas 200 copias del programa fueron distribuidas de esta manera. Así que, mientras tanto, es una larga historia porque en un principio nadie le apostaba a este software. Con el tiempo se dieron cuenta que tenía muchísimo potencial. Si mencionamos algunas características de Photoshop, es que primeramente es un editor de gráficos raster, editor de gráficos vectorial. Su licencia es de software de propietario, es la única manera de poder adquirirlo, y está escrito en C++. Además, el mismo fue lanzado para más de 25 idiomas. Las funcionalidades de Photoshop pueden ser extendidas empleando plugins, especialmente filtros para diferentes efectos en las imágenes. Quizás esto sea el corazón o una parte esencial de lo que es este programa. Algunos de los formatos que son propios de él o aceptados por Photoshop son PSD y PDD, que guardan capas. Más adelante les mencionaré un poco de lo que son las capas, canales, guías. Esto que puede que parezca complicado, pero para nada. O sea, esto forma parte de un software que cuando llegamos a manejar, wow, nos puede ayudar en muchísimas etapas de lo que sería el diseño. Photoshop también soporta otros formatos como PostScript, EPS, DSS, BMP, GIF, JPG, PIC, PIF, PNG, PDF, IFF, PSX, en fin, son muchísimos. Si me menciona en algún momento cuál es la diferencia o qué quiere decir Photoshop CC o Photoshop Elements, pues el Photoshop CC es la versión Creative Cloud de Photoshop, disponible por suscripción. Esta se podría decir que se considera que es la versión de nivel profesional de la familia de productos de Photoshop. Photoshop CC está disponible junto con Photoshop Lightroom o como parte de una suscripción más grande de Creative Cloud. Photoshop CC es un software de generación de imágenes avanzado, utilizado por diseñadores, profesionales de la web, de video y fotógrafos. El Photoshop Elements vendría siendo como la versión para el consumidor de la familia de productos Photoshop. Photoshop Elements contiene muchas de las capacidades profesionales que se encuentran en Adobe Photoshop CC, pero cuenta con opciones más simples, diseñadas con un usuario de nivel inicial. Más específicamente está diseñado para fotógrafos aficionados a la fotografía, si se podría decir. Entonces está diseñado con este tipo de tecnología de imagen digital básica. Las diferencias, digamos que los CC de Creative Cloud y CS y que vendría siendo, por ejemplo, cuando adquirimos el Photoshop CS6 o CS5, por nombrar algunos, viene a ser ya las actualizaciones para los que han comprado esa serie de programas. Y el Creative Cloud es la renovación del programa, así que CC tiene un alto rendimiento en el sistema gráfico mejorado. Las opciones 3D están mejoradas al estilo de Cinema 4D. Además tiene la mejora en el desenfoque y nitidez en las imágenes que están borrosas, tiene nuevos y mejores plugins, en fin, es una versión más completa. También posee el cámara RAW 8, el cual contiene unas herramientas de ayuda para darle un toque más profesional a las imágenes. Y para ustedes contar, los plugins que han desarrollado para el Photoshop CC son impresionantes. Por nombrar algunos, y si tienen la oportunidad de saber un poco más, les podría mencionar lo que es Arion FX. Si tienen el Photoshop CC y tienen la oportunidad de conseguir este plugin, la verdad se los recomiendo porque en un par de movimientos pues escenas muy buenas. Digamos que el CC es la gama alta de Photoshop para el diseño y retoque, y el CS6 en conclusión es la actualización de la gama media de Photoshop. Así que en eso podríamos mencionar pues algunas diferencias. Muy bien, dicho esto, pues vamos a hablar un poco de la interfaz, que bien les decía, al principio es posible compleja
y bastante intimidante para aquellos que están como nuevos usuarios. Incluso si posees alguna experiencia previa con algún software de edición de imágenes, es posible que en un principio te cueste adaptarte un poco a su interfaz, porque puede que parezca en un principio, ya lo veremos más adelante, puede que parezca sencillo, pero la verdad es un software bastante complejo. Se dice que pueden tomar varios años para que puedas terminar de aprender el software como tal, porque además que siempre viene con mejoras. Recuerden que esto es un software que es más que todo creativo. Así que las herramientas, que son muchísimas, te permiten llegar a diferentes puntos de tu trabajo con pasos diferentes. O sea, no te puedo indicar una sola manera de llegar a un resultado cuando tienes varias. Entonces, puede que en un principio cueste adaptarse un poco. Recomiendo empezar a familiarizarse un poco con las diferentes partes de lo que sería la interfaz, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, en un principio, al abrir Photoshop, nos encontramos con esta pantalla inicial. Esta pantalla inicial que nos muestra lo que vendría siendo nuestra barra de menús, que es la típica barra que vamos a encontrar en cualquier software, solo que en esta vamos a conseguir en lo que sería la barra de layers o lo que serían las capas. Vamos a tener también vista, imagen, selección, filtro. Estas, como bien le decía, el corazón, por así decirlo, lo que es el software. Luego, el siguiente punto es la barra de opciones. La barra de opciones se activa por cada herramienta que utilices y te da diferentes opciones para poder lograr lo que quieras. Entonces, una vez que activas una de las barras, pues una de las herramientas se activaría aquí todo lo que sería una serie infinita, porque son muchos los trucos que puedes obtener. Aparte de eso, tenemos la pestaña de documento. En ella te irá indicando en qué trabajo estás ubicado. Esto es más que todo, luego de tener muchas pestañas abiertas, pues es algo complicado de manejar, así que es importante llevar un orden. Eso lo veremos más adelante también en cuanto a la interfaz como tal. Toda esta barra de herramientas, la cual se divide en selección, en retoque, en lo que sería pintura, texto. Es una serie está muy bien diseñado el programa porque tiene las herramientas perfectas que se ajustan a lo que necesitamos como tal. Además, todo esto vendría siendo nuestra área de trabajo, o bien algunos lo conocen como lienzo. Si nosotros nos vamos desde otro punto de vista, nosotros estamos creando imágenes. Así que partimos de una hoja en blanco como esta. También puedes comenzar con un trabajo ya elaborado, pero este es un software más que todo que es creatividad. Así que puede que parezca intimidante en un principio, pero el empezar un proyecto de cero es la mejor sensación que puedes tener porque te permite ser tú mismo. O sea, aquí tienes cualquier cantidad de pinceles, de efectos, que probablemente para el que dibuje, esto es su mejor opción a la hora de expresarse. Muy bien, también tenemos el punto de lo que sería la barra de estado. La barra de estado nos va indicando en qué documento estamos trabajando, qué porcentaje manejamos en cuanto al zoom que estemos realizando, y pasamos a lo que sería la barra o panel, el panel de color. Por cada elemento que nosotros vamos modificando o vamos a necesitar algún pincel, él nos va a indicar qué color estamos ubicados, o si deseas usar el cuentagotas para poder extraer el color de otra parte. Además, también tenemos el panel de lo que sería la biblioteca CC. Esto lo encontramos en la versión de Photoshop CC. Y el panel de capas. Si filtro es el corazón, probablemente las capas sea el esqueleto de todo lo que es Photoshop. Las capas, por así decirlo, ¿cómo podemos darle algún concepto? Y imaginen que usted está trabajando en un libro y comienza con una primera hoja.
esa primera hoja siempre va a ser su fondo, pero esa hoja no la puedes rayar, esa hoja no la puedes alterar. Así que en ella tú vas a ir adicionando capas por encima de esa hoja. Eso podría ser una manera para poder explicar un poco qué son las capas, porque en un principio muchos tienden a confundirse, pero este es un software que trabaja con eso, y como bien dije, si los filtros son el corazón, definitivamente las capas son el esqueleto que conforma principalmente todo lo que es el software. Muy bien. Hablemos un poco sobre Photoshop como herramienta para el retoque digital de renders. Yo no te voy a decir que Photoshop es la opción porque sí. Te voy a dar diferentes argumentos. Principalmente, debemos entender que es un render. O renderizar. Es el término para referirse al proceso de cuando se genera una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D. Los medios por los que se puede hacer un renderizado van desde lápiz, pluma, hasta medios digitales en 2 o 3 dimensiones. Entre los programas más famosos usados para renderizar están 3ds Max, Maya, Cinema, V-Ray, SketchUp, SketchUp Pro, Revit, Lightwave y también tenemos a Rhino. Entonces, como arquitecto, en mi experiencia, a la hora de renderizar es probable que no tengas los resultados en el motor de render. Entonces, el Photoshop viene a ser ese complemento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este video, una imagen sencilla que parte de SketchUp, porque podemos pasar de SketchUp a Photoshop, o sea, llevándonos nuestra imagen, podemos hacer el salto desde Revit, podemos llevarnos nuestra imagen desde 3ds Max y hacer nuestras presentaciones sin ningún tipo de problema, porque podemos hacerlo en Photoshop. Así que Photoshop te permite hacer una infinidad de efectos, te va a permitir crear unas escenas alucinantes. Es posible que no lo puedas lograr con el render, porque el motor de render, además que consume muchísimo tiempo, en un par de pasos puedes lograr un muy buen efecto usando los filtros, porque recuerden que Photoshop ha sido creado para eso, para edición de imágenes. Y una vez que tienes la imagen realizada por render, ya todo lo demás es mucho más sencillo. Perfecto. Entonces, yo les voy a mencionar algunos trucos que suelo utilizar como arquitecto. Son trucos que por lo general aplico para agilizar el proceso y que sea más efectivo el flujo de trabajo. En este caso nos encontramos con un render realizado y nos gustaría cambiar el cielo. Por defecto, el programa te ejecute un render donde su cielo es muy opaco o es un cielo que no tiene sentido, no se ve real, es lo que quiero decir. Entonces tú puedes exportar tu imagen en PNG o crear un fondo en negro para hacer esta escena. ¿Por qué lo necesitas en negro? Porque es más fácil a la hora de selección desde Photoshop eliminar todo esto y que te quede una imagen únicamente con las líneas donde vas a colocar el cielo. Entonces, es necesario que o exportes desde PNG, o sea, exportes la imagen como PNG o le coloques el fondo en negro. También se puede hacer a través de la selección del Wire Color Layer. Eso también lo puedes lograr con 3ds Max, con V-Ray. Esto te va a crear en diferentes secciones del render colores uniformes, colores que te van a permitir que sea más fácil la selección. Eso lo veremos más adelante. Entonces, veamos este video donde se hizo la modificación del cielo. Como ustedes pueden ver, la imagen se puede tener con el fondo negro o así en PNG. En este caso, se usó de las dos maneras, pero decidimos optar por el fondo negro. En este caso también buscamos un fondo de cielo que se viera un poco más natural. Entonces puedes conseguir por internet, buscas fondos para Photoshop, para realizar fotomontaje, o puedes buscar una imagen de cielo cualquiera y te van a salir muchísimas. Y luego ya solo quedaría llevarte la imagen hasta Photoshop, escalarla, llevarla a un tamaño que te guste o que sea coherente,
y luego simplemente lo adaptas. En este render podemos observar que el cielo se ve con mucho brillo, a diferencia de lo que es el render. Entonces recuerden que aquí tenemos que jugar un poco con nuestra percepción de color. Entonces en este caso se está colocando una capa de ajuste de niveles para que la misma pueda ser un poquito más opaco el cielo, que es lo que estamos haciendo justamente ahora. Entonces aquí podemos ver cómo podemos llevar un color más opaco. Si se fijan bien en el verde de la vegetación, se simula un poco a lo que tenemos en el render. Entonces, muy bien. Aquí ya logramos pues el efecto del cielo, pero si queremos agregar otros elementos que se vean un poco más realistas, en este caso hemos decidido colocar algunas aves. Puedes conseguirlas mientras el elemento sea un elemento en formato PNG. En este caso colocamos unas aves que para hacerle ese efecto bastante veraniego. Muy bien, ese sería como el primer truco, ¿no? Cuando quieres cambiar el fondo o cuando quieres cambiar el cielo. También, si tienes ya el render realizado porque no pudiste exportar en PNG, también puedes seleccionar toda esa área y retirarlo. Solo que vas a necesitar cierta técnica porque en Photoshop tenemos algo fantástico llamado varita mágica. La varita mágica, que es un elemento o una herramienta de selección, te va a permitir eliminar lo que no te gusta. Así que lo puedes dar. Si no, esta herramienta, la herramienta lazo poligonal, también te va a servir para generar todos los segmentos que quieres quitar a través de un número de puntos, y con eso también puedes eliminar el cielo. Perfecto. El siguiente truco. El siguiente truco tiene que ver con agregar personas. Cuando estamos realizando un render queremos que se vea lo más real posible. En este caso, que teníamos un render donde se ve a ciencia cierta pues que es algo digitalizado, le vamos a agregar 3 personas. Entonces veamos el video. En este caso, primeramente necesitas saber que las imágenes llamadas mapa de bits, si buscas en internet, son imágenes de formato TIFF. Estas imágenes no vienen con fondo y son las que necesitamos en este caso, que no vengan con fondo y que sean del tipo realista. Entonces, luego de pasar la imagen con las personas a nuestro render, empezamos a elaborar la escala. Tenemos que ser conscientes de que aquí probablemente no encontremos metros, así que es necesario que utilices las diferentes medidas que puedes reconocer para tener una idea. Por lo menos sabemos que una puerta mide 2 metros, pero si estamos en punto de fuga, la persona se va a ver un poco más grande hacia este punto de concentración. Luego agarramos la imagen, a esta imagen la vamos a pasar a selección de píxeles, vamos a crear un color uniforme en color negro, porque recuerden, no es solamente la persona, queremos que se vea realista, entonces vamos a crear las sombras. Entonces, para poder crear las sombras, es necesario hacer lo de la selección de píxeles. A esa selección la vamos a colocar en negro y vamos a empezar a jugar con las escalas. Aquí podemos incluso deformarlo con control T, vas a poder deformar la imagen. En este caso, las sombras ya las había diseñado previamente, porque me iba a tomar un poco más de tiempo, y como pueden ver, pues se va deformando. Con control T puedes lograr, haciendo clic en las esquinas, puedes ir moldeando lo que se necesita. Pero resulta que las sombras naturalmente no son de color negro, así que debes buscar, aparte de la posición de la sombra, fíjense que aquí el arbusto tiene una dirección a la cual vamos a llevar nuestra sombra para que tenga sentido nuestra composición. Las sombras no son totalmente negras. Es aquí cuando tenemos que proceder a hacer todo el juego, buscar un color idóneo para crear nuestra sombra. Entonces, aquí procedemos a bajar la opacidad de nuestro elemento de sombras, ya una vez que lo ubicas según la posición que desees, y bajamos la opacidad y luego vamos a buscar donde tengamos sombra, una sombra que ya se haya realizado, y vamos a hacer superposición de colores y vamos a usar el color que tenemos aquí, por lo menos en el caso de los arbustos, que por lo menos nos podemos guiar. Entonces con el cuentagotas vamos a extraer ese color, nos los vamos a llevar a nuestra paleta de colores, fíjense que es como un gris clarito, que es el que se forma,
y le vamos a dar una opacidad menor. Luego de seleccionar lo que sería el color, vamos a buscar una opacidad que sea menor para lograr, fíjense que aquí ya se va cambiando la silueta del chico. Entonces, aquí ya solo queda jugar un poco con lo que sería el sentido común, ¿no? De qué color es la sombra. Las sombras suelen ser un poco claritas. Aquí se ve que no está pegando tanto sol, que no está haciendo tanto sol, así que por ende podemos crear este tipo de sombras. Y como bien les decía, pues nos tenemos que guiar, es por lo que ya nos dice el render en sí nos está hablando, entonces tenemos que jugar con lo que nos está diciendo. Luego de esto, pues ya solo nos queda acomodar un poco de lo que sería la opacidad y ya tenemos nuestra sombra. Esto en el caso de que queramos agregar personas, pero esto lo puedes aplicar también con vegetación, con pequeños arbustos, con algunas rocas, pero siempre recuerda que debes darle el toque realista. Entonces es necesario que tenga sus sombras, es necesario que tenga cierta calidad de detalle que solo un observador se daría cuenta, pero si queremos hacer un buen trabajo, pues es necesario que tengamos ese nivel. Muy bien, ese es el segundo truco, cómo agregar personas. Perfecto, ahora vamos con el siguiente, que es crear texturas. Las texturas, que por cierto las puedes conseguir por la web, simplemente colocas textura para Photoshop, puedes colocar textura suciedad Photoshop, ya les explicaré por qué se dice suciedad, ya que si nos vamos a lo que es la vida real, los elementos no son totalmente, o sea, no como en este caso que parece plástico, no son totalmente lisos, por lo general no son totalmente blancos, así que aunque puedas crear un nivel bueno con tu motor de render, pues lo mejor es hacer un efecto que se vea más realista. En este caso le aplicamos algunas texturas de suciedad para que el elemento se viera que tiene tiempo, que es una casa que no recién está construida. Entonces, veamos el video. Es muy sencillo este truco, súper sencillo, lo puedo aplicar también para otros elementos como en el piso o como las paredes. En este caso yo únicamente usé una imagen de suciedad, como bien yo les decía, lo puedes conseguir por internet. Ubiqué la imagen según lo que necesitaba. En este caso quería cubrir algunas partes de la pared. Buscas escalar la imagen a lo que necesitas y la apagas. Luego procedes a lo que sería la herramienta pluma y luego con la herramienta pluma vas a hacer una serie de puntos para seleccionar el área que quieres aplicarle esa máscara. O bueno, no es una máscara en sí, sino que es una selección a la cual le vas a aplicar esa textura. Entonces le damos a hacer selección, luego prendemos la capa de la suciedad y le vamos a dar a invertir. ¿Por qué invertir? Porque únicamente vamos a necesitar lo que seleccionamos. Luego aquí vamos a jugar un poco con lo que sería el modo de fusión. Estas herramientas son súper útiles y aquí comenzamos a jugar con la que consideremos es mejor. En este caso yo elegí una que fuese un poco sutil. No quería que fuese algo tan drástico y usé la herramienta multiplicar. Le coloqué alrededor de una opacidad de el 23, 25%, 22%. Y como pueden ver, pues se obtuvo. Aquí puedes jugar con todos los modos de fusión que tienen y pues este es el efecto final. Lo puedes lograr, es muy sencillo, lo puedes hacer con paredes, lo puedes hacer con pisos y te darás cuenta que se puede lograr unos efectos bastante realistas que puede que te lo entregue el motor de render al colocar, porque también puedes agregarle texturas. En este caso se iba a hacer la selección de la ventana. Entonces, si vas a crear la selección con la pluma, como anteriormente hicimos, recuerda que necesitas hacer el hueco de la ventana. En este caso también se dibujó, se hizo el mismo procedimiento, pero a la hora de cerrar la selección, se le colocó restar de selección para que te pudiera dar ese resultado. Recuerden siempre que luego debes prender la capa y sobre esa capa es que vas a hacer la selección. Recuerda que es necesario que le dejes invertir para que te quede únicamente lo que necesitas. Muy bien.
Este es un truco bastante sencillo, lo puedes lograr, pues, como bien te dije, en un par de minutos, creo que no me tomó muchísimo, en las áreas donde requiera este tipo de efectos. Quizás no es en toda la casa, quizás es solamente un segmento, quizás solamente quieres destacar algo y lo puedes hacer sin ningún problema. Texturas hay muchísimas en internet, así que no tendrás problema con esto. Muy bien, pasemos al siguiente truco, que sería lo que es la corrección de color. Aquí vemos una imagen que se ve bastante sobre iluminada, que tiene bastante brillo, y cuando procedemos a hacer el efecto con luces o queremos crear algunos efectos de iluminación, pues esto no es bueno porque vas a crear luces que no son realistas. Entonces en este caso vamos a hacerlo un poco más cálido. Es también muy sencillo. Fíjense que lo único que necesitas es crear una capa de niveles. Aquí, como pueden ver, todo como está sobre iluminado, los colores tienden a ser un poco más opacos. Entonces los verdes se ven algo como grisáceos, porque tiene quizás una línea más hacia el azul. Entonces lo que vamos a hacer es una capa de niveles, y luego que estemos en la capa de niveles, vamos a irnos a la opción que dice RGB y vamos a buscar azul. Vamos a hacerlo color por color. Fíjense que aquí tiene este desbalance y vamos a empezar a jugar un poco con los blancos, los negros y los grises. Estas flechitas nos van a permitir buscar un tono que sea más agradable y que sea un poquito más realista. Como ya les decía anteriormente, es necesario que tengas ciertas superficies un poco, o sea, que no se vean tan azules, porque a la hora de crear efectos de iluminación, pues no quedan bien. Entonces, aquí notamos que el rojo también está un poco desbalanceado. Seguimos jugando con nuestros números, vamos moviendo las flechitas para lograr un mejor efecto, y el efecto final pues ya lo vamos a hacer la comparativa en un momento. Verán que ya está tomando algo de profundidad, los colores se ven un poco más realistas. Esto lo vamos a fortalecer con el RGB. El RGB ya vendría siendo los colores negros y blancos. A esto los vamos a ir aumentando o bajando, y fíjense que la diferencia es bastante considerable. Eso sería corrección de color. Como les dije, es muy sencillo. Esto lo puedes hacer con imágenes que tienen mucha luz y que por ende se van a ver muy opacas. Así que es una buena opción a la hora de crear algo con más profundidad, un poco que se vea más realista y que se vean los colores más vivos. Muy bien, pasemos al siguiente truco. Este posiblemente sea mi truco preferido, que es el efecto de la grama real. Aunque los motores de renders nos permiten crear elementos de vegetación que se ven bastante realistas, jamás es lo mismo. Entonces, vamos a proceder acá a ver el video. Fíjense que tenemos un render realizado básico y que tiene este color que es de pasto inexistente, porque esto no existe, este césped de este color. Buscamos una imagen de internet que sea de césped real, a la cual vamos a usar una herramienta mágica que se llama tapón de clonar. Así es, así mismo se llama, tapón de clonar. Y le vamos a dar alt clic, vamos a darle esos serían los comandos, vamos a darle alt y clic, y vamos a ir pasando las zonas por donde queremos que se vea este verde en nuestro render. Y básicamente es eso, ir cubriendo todas las áreas que deseamos que se vean con este césped verde, únicamente con tapón de clonar. Recuerden que es necesario que le den a Alt, a la tecla Alt, para que sigas obteniendo el color que quieres seguir copiando o clonando en este caso. Y bueno, simplemente es cambiar el tamaño del pincel e ir pasando por las áreas que consideres. No se preocupe si se salen un poco de la línea, pues esto luego lo vamos a mejorar. Entonces aquí bajamos un poco la opacidad para saber qué áreas nos faltaba, qué área
necesitaban también tener el césped, y luego simplemente con este lazo poligonal, que les recomiendo, es una excelente herramienta de Photoshop, simplemente fui pasando las áreas que quería que quedaran totalmente limpias. Entonces vas borrando desde tu capa de grama, vas borrando las áreas donde no necesitas que se vea, únicamente para que te quede tu área de césped. Así que puedes usar también el lazo normal, la herramienta lazo, y puedes lograr el mismo efecto. Luego simplemente le das a multiplicar en modo fusión y todo se va a unir a lo que tienes previamente. Fíjense que puedes seguir usando el tapón de clonar después de eso para seleccionar algunas partes que quedaron sin el efecto. Y como pueden ver, también es un truco muy sencillo y ya le da otra cara a lo que sería nuestro render, que pasó de ser un render básico, algo gris, bastante opaco, a algo un poco más realista. Muy bien, pasemos al siguiente truco. Este truco, que es el retoque digital para render interior sobreiluminado, es algo como lo que vimos anteriormente. Lo que sucede cuando realizamos renders es que probablemente a percepción del ojo humano usamos cámaras o luces donde no debemos. Esto pasa siempre. Es posible que la cámara nunca tenga el tamaño, la difusión que necesitamos. A veces es muy grande la habitación para lo poco que tenemos en iluminación. Así que, pero no se preocupen, lo podemos arreglar con Photoshop. Todo tiene solución. En este caso podemos ver una imagen que se ve bastante opaca, también porque está algo sobreiluminada en sí toda la zona, y los colores un poco más vivos, que en este caso está el naranja y por aquí las flores, se ven opacos. No queremos que se vean opacos, queremos que se vean más realistas. Así que es necesario aplicar un par de trucos. Yo creo que esta es la fórmula que yo más uso definitivamente cuando quiero mejorar un render, y es muy, muy sencillo. Entonces pasemos a ver el video. Como verán, aquí lo que tenemos que hacer es duplicar la capa, luego vamos a hacer un ajuste en las curvas, que eso lo encontramos en imagen, ajuste, buscamos curvas y vamos a ir jugando con las curvas. Las curvas nos van a permitir mejorar los tonos de negro y blanco. En este caso queremos oscurecer un poco para que se vean los colores que tenemos allí un poco más vivos. Luego usamos lo que sería la corrección de color, corrección de lente, que es un filtro muy utilizado. Vamos a ir un poco acá. Ok, vamos para acá para que puedan ver lo que puedes hacer con corrección de lente. Corrección de lente, como les decía, pues es un filtro de Photoshop muy utilizado, que le puede sacar muchísimo provecho. Aquí nos vamos a ir a medida y luego nos vamos a buscar viñeta. Viñeta crearía el efecto como cuando estás tomando una foto que aclara los bordes. Yo no sé mucho de fotografía, pero es un efecto donde se ve como si fuese especular. Entonces, nos vamos a ir a cantidad para oscurecer o para aclarar, y aquí vamos a ir jugando con lo que necesitemos. Es muy sencillo y vamos a lograr efectos muy, muy determinantes a la hora de mejorar el render. También vamos a jugar un poco con lo que sería el punto medio. Vamos a ir bajando, subiendo hasta que logremos un color que nos haga sentir bien, que podamos decir que se vea más realista, que en este caso me parece que era hacia estos datos. Y fíjense que aquí el color del sofá, de la butaca, se ve bastante diferente. Luego vamos a crear una nueva capa y a esa capa la vamos a pintar con un color azul. Puede ser azul, puede ser negro. Queremos lograr como un efecto más frío. Entonces en este caso utilicé un pincel de color con el color azul. Pintas esa capa y a esa capa le vas a bajar la opacidad. Quería aquí comentarles algo. ¿Recuerdan lo de las capas que les mencionaba en un principio?
Pues mi capa base, recuerden el libro, el ejemplo del libro que les di, mi capa base nunca la toco, ese es mi fondo. Si tú modificas esto, pues ya te quedas sin libro, ya no tienes que modificar. Entonces, cuando estás haciendo modificaciones de imágenes, es necesario que respetes el fondo. Entonces, el fondo siempre se va a mantener y no tienes que preocuparte porque vas a crear capas, fíjate que ellas se van creando una encima de otras, capas que no es que van a sustituir el fondo, sino que vas a trabajar sobre ellas. Así que no influye directamente a la principal, sino que vas a trabajar con estas copias. En este caso, se duplicó 2 veces. En el primero creamos el efecto con las curvas, en el segundo creamos el efecto con la corrección de lente y ya aquí estamos creando una capa nueva que no tiene que ver con las copias anteriores, pero estamos creando la capa nueva con la intención de hacer un tono más frío, que es lo que vamos a lograr a continuación. A esta capa lo que necesitas luego de pintarla de azul en las áreas donde quieres que se vean un poco más frías, le bajas la opacidad y fíjense que vamos a lograr un efecto que es como del tipo frío, se puede decir que esto es como de hora de la mañana. Muy bien, entonces si ven la diferencia, este color que está opaco, donde la butaca se ve con un naranja diferente a este, pues es bastante relevante. Así que estos sencillos trucos te van a permitir lograr un excelente trabajo en poco tiempo. Vas a poder mejorar tus renders en un par de pasos. Si te estás iniciando en el software, te recomiendo que sigas trabajando, que sigas buscando tutoriales o haciendo seguimiento de lo que es el programa, porque es mucho por lo que debes aprender. Debes aprender muchísimo, así que debes practicar siempre. Para aquellos que aún no se deciden, les recomiendo, señores, esta es una recomendación desde mi propia experiencia. Es importante trabajar con Photoshop. La herramienta Photoshop no es difícil de utilizar, eso es lo primero que deben saber. Su uso no se limita solo a editar fotos, sino que también puedes realizar avisos publicitarios, puedes realizar flyers, a lo que se te pueda venir en mente. Tú puedes hacer incluso tu currículum, puedes hacer una tarjeta de presentación. Las posibilidades son infinitas. Puedes lograr cualquier cosa con Photoshop. Así que es muy, muy importante que si aún no has empezado a trabajar con Photoshop y estás en la rama de arquitectura, eres estudiante de arquitectura o eres diseñador o eres ingeniero incluso, porque también he conocido muchísimos ingenieros que manejan esta herramienta, empieza a usarla, empieza a jugar con su interfaz, empieza a editar, empieza por trabajos pequeños, es mi recomendación. Lo importante en esta presentación que hoy he realizado es que te he brindado o te he mostrado, ¿no?, algunas herramientas que podrían servirte, pero son muchísimas. Una vez que entras a la interfaz de Photoshop te darás cuenta que tiene una gran cantidad de herramientas, de opciones, de barras, así que es muy importante, ¿no?, que empieces a usar. Muy bien, vamos a abrir un momento el Photoshop para mostrarles la interfaz. Si no tienes el Photoshop CS6, puedes conseguir el CC. Los dos son full recomendados, no hay una limitante como tal. Muy bien. Entonces, tenemos esta interfaz básica. Aquí, como bien les mencionaba en un principio, es nuestra barra de menús, pero puede que parezca sencillo en un principio, pero luego empiezas a ver todas estas herramientas que van saliendo por cada opción. Y cada opción de ellas tiene a su vez otra herramienta. Vamos a abrir una imagen. Esta es la imagen que usamos para la corrección de color. Y fíjense que se abren más opciones.
y dentro de ellas hay muchísimas más. Así que es bastante complejo. Aquí lo que les explicaba del lazo poligonal es que es una herramienta muy importante. Es muy importante porque es de selección. Toda esta área es de herramientas de selección. Entonces, si nos vamos acá, fíjense lo que les explicaba de las capas. Tú puedes duplicar tu capa. Esta siempre la vas a respetar. Y luego, simplemente, en el caso de que no pudiste realizar la exportación de tu imagen en PNG y quieres quitar ese cielo opaco y feo, pues no hay problema. Simplemente haces la selección. Esto lo estoy haciendo algo rápido por cuestiones de tiempo, tú lo puedes hacer con calma, no te preocupes por el arbusto porque se le puedes aplicar otro elemento, puedes usar otras herramientas para poder hacer eso. Y aquí perdí la selección. Esto es por nombrar alguna de las herramientas de selección, pero la varita mágica es posiblemente una de las mejores. También tenemos selección rápida. Con ella vas a poder, como bien se llama, seleccionar bastante rápido un área. ¿Ves? Fíjate que aquí ya hemos eliminado el fondo. Ya tienes tu imagen y puedes incluirle el cielo que te parezca mejor. Vamos a buscar aquí un cielo bonito. Es muy sencillo, simplemente es mover y ya estaría la imagen en tu presentación. Ubicas, esto iría hacia acá y fíjense que acá ya tenemos nuestro cielo. Y en el caso de la vegetación, ya esto sería otra historia. Aquí tenemos que aplicar lo que sería o una máscara de recorte, o si es una vegetación fácil de eliminar, lo puedes hacer así. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. En un par de minutos hicimos unas mejoras bastante relevantes y pues nada, es bastante fácil de aprender. Todos los días pueden practicar un poco, así que vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas, a ver si tienen alguna pregunta al respecto de la presentación. ¿Tenemos preguntas? Aprovecho la oportunidad para mencionarles que tendremos entre nuestros próximos eventos, tenemos el 21 de diciembre, claro, tenemos antes, pero el 21 de diciembre vamos a tener un taller súper interesante que es el Modela con Revit. ¿Qué vamos a hacer con Revit? Vamos a modelar un edificio a partir de una masa conceptual. ¿Cómo logramos esto? Con Massing Insight. Si aún no te has iniciado con Revit, este taller te puede servir, pero preferiblemente aquellos que tienen conocimientos previos del programa, sería perfecto que vieran este taller. Va a ser un ejercicio guiado donde yo estaré a cargo de la dirección de llevarlos desde una masa conceptual. Vamos a hacer un edificio tipo rascacielos, espero que quede muy futurista, y lo vamos a hacer a partir de una masa muy sencilla y vamos a lograr un efecto bastante realista también. Vamos a crear esta masa a partir de algo, de una forma básica con un prisma, y luego nos los vamos a llevar lo vamos a colocar en Photoshop en una escena real. Así que va a estar bien interesante este taller. Espero que puedan conectarse ese día. Los estaré esperando por allá. Aprovecho también para mencionarles que estamos por las redes sociales. Nos pueden buscar como Llanosoft Systems con S al final. Y nos pueden buscar por YouTube, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Estamos por todas las redes sociales. Si tienen alguna duda, por favor, consúltenos. Si quieren saber más de nosotros, pues síganos a través de las redes sociales, por Facebook. Siempre estamos respondiendo las preguntas. Si tienes incluso alguna duda con los software, no hay problema, nosotros te ayudamos, brindamos asesoría y constantemente estamos publicando información bien interesante en nuestras redes sociales sobre los software que impartimos. Entonces, pues esto fue el curso que viene próximamente. Antes del taller, por supuesto, será un seminario como este,
Y va a estar súper bueno. Si este te gustó y solo hablamos de Photoshop, ahora imagínate un seminario donde hablemos de cómo pasar de SketchUp a Photoshop. Cómo voy a pasar mi imagen de Revit a Photoshop. Y cómo voy a pasar la de 3D Max a Photoshop. Así que va a estar bien, bien interesante. Calculo yo que estaríamos próximamente publicando la fecha, pues es posible que sea para dentro de un par de días, lo que sería el seminario, y luego estaremos hablando directamente un seminario de lo que sería SketchUp, cómo sería el flujo de trabajo de SketchUp hacia Revit, ya que, como ustedes sabrán, Revit, si están trabajando o si han trabajado un poco con lo que es Revit de Autodesk, tiene su software de masa conceptual llamado Formit, pero todos conocemos SketchUp. SketchUp es posiblemente el más conocido en cuanto a este estilo de programas porque fue lanzado por Google en un principio y era un software gratuito. Entonces, como en su interfaz es tan sencilla, son muchos los que son fanáticos de SketchUp. Entonces, imagínense, vamos a tener ese seminario que va a estar súper bueno de cómo pasar de SketchUp a Photoshop y cómo SketchUp a Revit y cómo funciona su flujo de trabajo. También aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan porque próximamente estaremos publicando la fecha para nuestro curso de Revit. En este curso, que ya sería nuestro curso más importante posiblemente porque es el inicio de todo, es el arranqué, ya comencé con Revit y ahora ¿qué hago? Pues en este taller, en este curso, que es un curso del tipo principiante, estaremos realizando un proyecto desde cero. Estarás diseñando una casa del tipo moderno desde cero. Vamos a pasar por todas las partes de Revit para aprovechar lo máximo de su interfaz, así que va a estar bastante bueno también. Pues eso fue todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, como ya les mencionaba, síganos por las redes sociales. Muchas gracias. Feliz noche.